Buenos días. En el marco de la Cátedra Nacional de Justicia Transicional y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, hoy tenemos una conversación con el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y la doctora Luz Janet Forero, actual directora de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas. Buenos días. Buenos días, magistrado. Eh, Buenos días. Padre Luz Janet, los invito a hacer una breve presentación, tanto de su experiencia y trayectoria como el trabajo básico de cada uno de los mecanismos que presiden y presidieron en el momento. Janet, por favor, tú primero. Bueno, muchas gracias. Soy Luyané Forero Martínez. Soy médica de profesión con formación en medicina forense, epidemióloga y con un doctorado en sociología jurídica de instituciones políticas. Tengo, digamos, el honor gigante de haber trabajado en muchos cargos públicos en este país, desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solo por señalar algunos que son bastante importantes para mi trayectoria y sobre todo para mi vida personal y profesional. Desde hace 3 meses estoy como directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que considero un cierre muy, muy bello para mi vida, tanto también personal como laboral, porque creo que aquí puedo resumir no todo, no solo tanto conocimiento que he podido adquirir, sino experiencia en este trabajo permanente y transversal que ha sido mi vida con las víctimas, y en particular las víctimas del conflicto o las víctimas de las violencias basadas en género. La unidad de búsqueda con nombre de mujer, la búsqueda tiene carácter femenino. Exactamente. Padre, Pues muchas gracias. le voy a decir padre. Pues La a mí, presentación. a mí en las cosas públicas me gusta que me digan solamente mi nombre, Bien, bueno, Francisco. Francisco. Muchísimas gracias, magistrado. Gustavo. Gustavo. Pues me da mucho gusto poder estar aquí en esta cátedra y le agradezco muchísimo a la JEP. Considero que esto es de extraordinaria importancia. Sí, mi nombre es Francisco de Rú. Soy jesuita, soy sacerdote jesuita y presidí la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una institución de Estado de carácter constitucional que ustedes bien saben que forma parte del sistema. Me complace mucho poder estar en esta cátedra y compartir con ustedes lo que vivimos durante esos casi 4 años de trabajo, justamente en articulación con las instituciones, y poder contarles lo que fue el encuentro de la verdad desde lo más profundo y las tareas que nos quedan hacia adelante. Bien, vamos a entrar en materia de una vez. Francisco, voy a arrancar con un tema, con preguntas centrales. La Comisión de Esclarecimiento para la Verdad tiene detrás, por lo menos subyace en el pensamiento común de la gente, el concepto de verdad. ¿Qué tan posible es lograr una verdad en el marco de un conflicto o luego de violencias tan masivas y atrocidades como las que ha vivido Colombia? Gracias, Gustavo, por esa pregunta. No, nosotros estamos convencidos que, por supuesto, que es posible llegar a realidades. No se construyen las realidades, la verdad no se construye. Uno construye un método, pero la verdad siempre es la presencia de la realidad. Y para nosotros hubo 2 momentos que son distintos en esto. Hay un primer momento que es el momento de encontrarse uno con las víctimas de todos los lados, que es una realidad en la que se nos entrega el dolor de la victimización y donde el dolor mismo no necesita ningún tipo de interpretación. Por eso nosotros nos fuimos a buscar a las víctimas, abrimos 28 casas de la verdad en distintos lugares del país, entre otras las abrimos también y las compartimos con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y en muchos momentos con la JEP, y abrimos 24 núcleos de colombianos en el exilio, porque era la primera vez que se buscaba lo que había pasado en tantas personas de todos los lados que dejaron el país en medio del conflicto. Nosotros recibimos esa primera verdad. Digo que es el dolor, es igual el dolor de la madre de un joven que fue asesinado en los falsos positivos,
que el dolor de la mamá de un guerrillero, de una niña que se fue a la guerrilla y que murió en la montaña, o del niño que le volaron las piernas con una mina antipersona, o del soldado que se quedó sin piernas. Estas son cosas que lo primero que uno busca es la presencia del dolor, que desafortunadamente en Colombia se ha callado. Nos da mucho miedo escuchar que son 9 millones o más de personas en esas circunstancias, y, y, y hemos querido que el país lo sepa en todas las formas. Pero luego viene un segundo momento: las víctimas no se quedan con eso, sino que las víctimas inmediatamente comienzan a decir: yo quiero que nos expliquen qué fue lo que pasó, por qué nos atacaron a nosotros, por qué destruyeron nuestra vereda, que era una vereda en paz, por qué se llevaron a nuestros niños, qué intereses tenían, qué propósitos lo llevaban, qué hacemos para que esto no siga. Y entonces comienza un segundo esfuerzo, que es tratar realmente de llegar a las causas de lo que ocurrió. Ahora, nosotros nos acercamos, y es nuestra contribución al sistema, no detrás de la verdad jurídica, que finalmente llega a juicios jurídicos y toma decisiones en las que hay que dictar sentencia, aquí dentro de la maravilla de la justicia transicional y restaurativa, sino que nosotros aportamos verdad histórica, aportamos verdad ética, en el sentido de responsabilidades éticas, no responsabilidades jurídicas. Nosotros no podemos condenar a nadie, y también aportamos verdad política en el sentido más grande de lo que pasó a las instituciones. Ese es el aporte de la comisión, y lo hacemos. Si ustedes se acercan al informe final, el informe tiene esos libros: el libro de los niños, el libro de las mujeres, el libro de la población LGTBI, el libro de los indígenas y de los afros, el libro de las afrontaciones a la democracia y a la naturaleza y a la vida, el libro de la Colombia en el exilio, el libro de lo que pasó en los territorios, el libro de la historia, el libro de la violación a los derechos humanos. Pero luego los comisionados nos ponemos a interpretar, bueno, y esto realmente, si tratamos de explicarlo a fondo, ¿qué vamos a hacer? Entonces está el libro de hallazgos, que ya es una reflexión interpretativa de los comisionados, y que lo que llega, que me parece más importante, después podemos verlo, es a las grandes dinámicas que están detrás del conflicto en Colombia, y que si no se detienen esas dinámicas, eso por supuesto que lo afirmamos, si esas dinámicas no se detienen, la victimización y el dolor y la desaparición de personas y la necesidad de la justicia transicional a término infinito va a continuar en el país. Francisco, usted mencionó los relatos, el dolor, las experiencias, las consecuencias de quienes han vivido la violencia, y utilizó una palabra que es la dignidad. Yo aquí quiero traer a colación un filósofo israelí que vive en Estados Unidos, Avishai Margalit, que habla de la sociedad decente y pone que la violencia es ante todo humillación, pero usted utilizó la palabra dignidad. Se podría decir que los relatos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ponen de presente tanto la humillación como la dignidad. Pues Gustavo, por supuesto que sí. Los relatos lo que muestran es una quiebra de la humanidad entre nosotros a los niveles más profundos. Ustedes lo acaban de vivir impresionantemente para todo el país en lo que ocurrió en Dabeiba, que es la deshumanización absoluta. Es cuando, por supuesto, es un grado de búsqueda de humillación total, pero yo sí quiero decir, y es un ataque a la dignidad humana de la forma más brutal. Y el problema de la dignidad es que la dignidad es la referencia más honda a la grandeza de cada ser humano, que no se la debemos a nadie, ni al Estado, ni a los militares, ni a la educación, ni a la familia, que la tenemos simplemente por ser seres humanos, que no es negociable y que afortunadamente no se puede disminuir. Esas personas asesinadas mueren en dignidad, y por eso en alguna forma para todos nosotros son inspiración, son una grandeza que el país tiene que recuperar en la memoria, son parte de nuestra vida. Es el grito de las mamás para decir: nuestros hijos no eran guerrilleros, no eran asesinos, ustedes se los llevaron y los mataron como si fueran
de ser sometidos a una pena de muerte. Pero justamente la paradoja de la humillación o de la devastación humana tiene este momento que es muy fuerte. ¿Qué hace una persona que asesina en un falso positivo o que desaparece a una persona? Piensa, en el caso de los falsos positivos, esa vida humana que hay allí, fíjense la cosa tan grave, es mucho más valiosa si está muerta. Vivo no vale nada, pero si lo matamos, lo podemos presentar como muerto en combate y que la patria está ganando la guerra. Entonces, matémoslo porque vale mucho más muerto que vivo. Lo que se hace allí en una acción lo más repugnante, lo más brutal, que por supuesto no puede destruir la dignidad de la persona que muere, pero devasta, acaba con la dignidad del perpetrador. Lo destruye humanamente y lo vacía humanamente de lo que él pueda recobrar. Es el drama del perpetrador cuando se da cuenta de lo que hizo. Es muchísimo más grande, casi que diría, si se da cuenta de lo que ha hecho, preferiría ser el asesinado, ¿verdad? Porque es también el drama de su familia, que pensaban que su padre era un héroe militar y de sus hijos. Antes de pasar a Luyanet, una última pregunta por el momento, Francisco. Los países, las sociedades son finalmente comunidades imaginadas, como se dice en la teoría, y en las comunidades imaginadas tienen un relato. Ese relato tiene un pie en la realidad, que se supone que es el de la historia, y un pie en el mito. ¿Qué tanto mito había en el relato colombiano y qué tanto mito se logró desvirtuar a partir de las conclusiones y lo que encontró la Comisión de Esclarecimiento? Gracias, Gustavo. Y me parece que la pregunta está muy bien planteada. Yo sí pienso que lo que presenta la Comisión enfrenta directamente muchas cosas, ¿verdad? Pues pudiera, y sobre todo pone en evidencia, nosotros no hemos sido de ninguna manera respetuosos de la mujer, ni del indígena, ni del afro. No hemos sido respetuosos de nuestros territorios y de nuestras culturas. Nosotros hemos arrasado nuestras selvas. Nosotros en lugar de tratarnos como seres humanos y resolver en la política los asuntos sociales como el problema de las tierras, nos montamos en una guerra sin sentido. Y mientras, por ejemplo, los guerrilleros y los que tomaron las armas tenían el mito de que iban a llegar a la justicia a través de la guerra, nosotros encontramos que la guerra no resolvió nada, que cada día de guerra fue un desastre, que la guerra dejó las cosas mucho peor de como las encontró, de que la guerra todo lo que tocó lo dañó, no solamente al país y a las regiones, la guerra dañó a todos los que se levantaron en armas, dañó a la guerrilla. La guerra dañó a los militares, la guerra dañó a los políticos, la guerra se mezcló con el narcotráfico para poderse sostener y jugó con la corrupción y con la impunidad. Esos mitos fueron muy hondos y la Comisión los revienta por todas partes. Pero al mismo tiempo, como dices, hay que construir un relato nacional para que esto sea posible. Y nosotros pensamos que lo nuestro es simplemente una contribución que hay que completarla con todo el sistema y que hay que completarla con el esfuerzo colectivo de ir llegando a un discurso desde el punto de vista de la narrativa, porque por supuesto tiene que haber la justicia transicional y restaurativa, pero la narrativa tiene que ser una narrativa de comprensión de nosotros como colombianos, no para generar apetitos de venganza, ni de señalamiento, ni de estigmatización, sino para que comprendamos qué fue lo que nos pasó, y qué es lo que tenemos que hacer para que esto nunca más nos vuelva a ocurrir. Y comprendamos que los colombianos somos seres falibles, como todos los seres humanos, que nos equivocamos, que cometemos errores, y que por eso tenemos que ejercer control unos con otros en el debate político, en el cuestionamiento social, en el cuidado de una justicia que nos dé la tranquilidad de que nos acoja como seres humanos, que es justamente lo que tenemos en la justicia restaurativa. Muchas gracias, Luyanet.
La unidad de búsqueda es un mecanismo sui generis, novedoso en el marco de la justicia transicional y tiene un enorme desafío que es el desafío de la búsqueda. Yo quisiera que avanzaras en la relación, cómo se ha pensado, en qué va y cuáles son los retos de la unidad de búsqueda en términos de la verdad. Gracias, Gustavo. La verdad, la unidad de búsqueda, yo siempre insisto que es el mecanismo más reparador del sistema integral para la paz, porque tiene la posibilidad de concretar, digamos, esa verdad que están buscando nuestras víctimas. Y coincido con el padre, ni siquiera es desde una mirada vengativa o de retaliación, sino de reparación, de tranquilidad, de paz. La unidad de búsqueda termina siendo, digamos, un mecanismo que tiene indiscutiblemente unos retos enormes en el entendido de que, con toda seguridad, la desaparición es el hecho más atroz de la guerra. Porque finalmente la desaparición termina siendo una violación de derechos humanos que permanece en el tiempo. Y que literalmente para algunas familias, para algunas personas nunca va a tener fin. Entonces, hay unos desafíos enormes en materia, por ejemplo, del número de desaparecidos, de ese gran universo de personas desaparecidas que tenemos en este país, que no es ni siquiera equiparable a ningún conflicto del mundo para empezar. Pero lo peor, que seguramente ese universo que tenemos en nuestro radar es un subregistro enorme frente a lo que igualmente pudo haber pasado. Para empezar, tenemos unas complejidades enormes derivadas por este país vasto, esta geografía tan compleja que hace y que dificulta mucho la búsqueda. No es lo mismo hacer las búsquedas, por ejemplo, en los territorios urbanos, hacer esas búsquedas que se nos obligan a nosotros en la mayoría de los lugares, de los momentos, en territorios geográficos absolutamente dispersos, hostiles, literalmente inaccesibles, y que allá tenemos que llegar a buscarlos. Tenemos un desafío enorme derivado de las distintas dinámicas de desaparición que tuvimos en el país. No es lo mismo buscar a los desaparecidos, por ejemplo, en un contexto de crímenes de Estado muy urbano, a lo que pudo pasar, digamos, en nuestras áreas rurales. A eso sumémosle, es lo que pasó, por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur. La búsqueda termina siendo un poco más sencilla porque son unas dinámicas muy parecidas. Sabemos dónde buscar. Aquí estas dinámicas variables, contextos diversos, estos picos, es decir, no es lo mismo las desapariciones registradas en los 60, a los 70, a las registradas, por ejemplo, en este siglo. Esas dinámicas tan variables terminan siendo un desafío enorme. Un desafío enorme en este momento, por ejemplo, los conflictos que siguen activos, que nos impiden llegar a sitios, a pesar de ser una institución humanitaria, extrajudicial. Eso todavía es difícil de comprender y de entender. Nos ven como institucionalidad y con la, digamos, prevención propia de un Estado ausente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ganarnos esa legitimidad en el territorio termina siendo también muy difícil y los conflictos nos limitan a entrar. Y por último, es un tema mucho más, digamos, más instrumental, si lo pudiéramos llamar así, pero el desafío que tenemos de la capacidad para la búsqueda. Es decir, buscar es un ejercicio finalmente técnico de altísimo rigor. Yo hablo casi que de rigor técnico científico y el país no se preparó para eso. Como nos negamos a reconocer esta verdad, como nos negamos a reconocer y hacer conciencia de que teníamos desaparecidos, de que la desaparición, insisto, es lo más extremo de esta guerra colombiana. No nos preparamos ni con científicos sociales, ni con científicos forenses, es decir, capacidad que se necesita para la búsqueda. A pesar de esos desafíos y a pesar de esas grandes, digamos, dificultades que tenemos para abordar la búsqueda, es claro que la estamos asumiendo con esa convicción de que somos una contribución enorme a la justicia, yo diría que a la justicia social, a la justicia restaurativa. Lo que hace la unidad, en la medida que está llegando, que está poniendo de este lado a las víctimas, que le está diciendo aquí estamos, Estado, presente, para acompañar, para seguir con ustedes en esta lucha que han emprendido por tantos años, esta lucha histórica, ya no solos, sino con el Estado de por medio, creo que no solo desde lo simbólico, sino desde lo real, termina siendo un ejercicio de verdad, de construcción de paz y de verdad.
Te voy a plantear un tema que es una pregunta que seguramente le surge a muchos, a mí mismo me surge es, has mencionado que la unidad de búsqueda cumple una función que es tal vez la función más reparadora de los mecanismos del sistema. De hecho, la reparación tuvo uno de sus grandes desarrollos a partir de los principios de la búsqueda de los desaparecidos, el caso Mirna Mac en el sistema interamericano y el lugar de la verdad, de saber qué sucedió, qué le sucedió a la persona, qué pasó con su cuerpo, etcétera. Es decir, no solo la búsqueda, sino saber un poco si esa Lo que persona... sí. Sí. Ah, el punto es que como al ser la unidad de búsqueda un mecanismo extrajudicial, tiene la posibilidad de recibir en confidencialidad los testimonios de victimarios y perpetradores, porque se supone que ello debe facilitar. Eh, Dos preguntas. La primera pregunta es si esa confidencialidad de los testimonios, la posibilidad de recibir esos testimonios en reserva por parte de los victimarios, se ha plasmado en lugares concretos en búsqueda y en hallazgos. Y lo segundo, si el no conocer el testimonio del victimario permite a las víctimas la reparación. Bueno, con respecto a lo primero, yo creo que la unidad está atravesando un segundo momento, que es un segundo momento de impulso. Yo lo repito en muchos lugares. La unidad en estos 5 años ha tenido la oportunidad de construirse como entidad, de empezar a trabajar en procesos, en procedimientos y digamos, sí, a dejar instalada una institucionalidad potente para la búsqueda. Pero en este momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos resultados. Cuando tú hablas con una familia buscadora, con una víctima, es bien, sí, han hecho mucho trabajo, han documentado muchos casos, tienen mucha información, pero lo concreto que es reencontrar a las personas, lo concreto que es y encontrarlas con vida, que es algo realmente maravilloso. Tenemos ya 14 casos en los cuales los hemos podido encontrar con vida. Cuando esto no es posible, entregar el cuerpo para que haga, digamos, este proceso de continuar la dignificación, existió, existe y existirá a pesar de lo que quisieron hacer los actores armados. Y el otro momento para nosotros importante es el informe de lo acaecido. Es decir, si no logramos reencontrarlo, si no logramos entregar el cuerpo para que se cierre este ciclo de dolor, al menos el informe de lo acaecido termina siendo, yo insisto, como un ejercicio de verdad individual. Si no basta contar todo lo que pasó en el país de manera general, sino en el caso concreto. Para esto es fundamental el informe de los, digamos, la JEP lo llama los comparecientes, nosotros en la unidad los llamamos los aportantes de información. ¿Por qué? Porque aliviana la tarea. Es decir, este ejercicio metódico, sistemático, como lo decía hace un rato, de que la búsqueda necesita mucha tecnología y mucha experticia técnica, resulta muy, muy acortado cuando tenemos la información de los aportantes que dicen dónde están, que cuentan a ciencia cierta qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, pero sobre todo dónde están. Porque recuperarlos, encontrarlos, también aporta. Es una segunda fase, digamos, de ese aporte y de esa búsqueda de la verdad. Para nosotros es clave y en este segundo momento lo insisto, tener cada día más este tipo de información, este tipo de testimonios. Sí, la confidencialidad termina siendo una, digamos, una seguridad que tenemos que mantener, que tenemos que preservar, pero en algunos casos imagínate que ni siquiera los aportantes quieren que se guarde esa confidencialidad, porque también muchos de los aportantes lo sienten como un ejercicio casi que también de reparación y de sanación interior. Entonces es algo con lo que nosotros tenemos que estar mediando permanentemente. Y en este momento, afortunadamente, la información de los aportantes nos está ayudando a identificar muchos esos sitios donde están nuestros desaparecidos, que luego con nuestro trabajo cotidiano tendremos que ir a prospectar y a recuperar para seguir contribuyendo a esa verdad. Voy a plantear una pregunta aquí, bisagra, que también incluye a Francisco, que en este caso también va a tener lugar el padre Francisco, porque es un tema
que con frecuencia se relaciona con la justicia transicional, a quienes le dan un lugar y quienes no le dan lugar, que es el tema del perdón. Normalmente la gente cuando quiere saber qué sucedió también quiere saber a quién lo hizo, entre otras para poder asumir una actitud frente a quien fue responsable de ello y tener las posibilidades del perdón. Derrida en un texto famoso habla de las posibilidades del perdón y los límites del perdón. Finalmente dice que el perdón es una construcción cultural, entre otras, pero para el caso colombiano, sea el origen abrahamánico, cristiano, como dice él, es una realidad que está sobre la mesa. Ha contemplado en el ejercicio de la justicia y el hallazgo de la verdad, ha habido ejercicios de perdón en el ejercicio reparador de las entregas y demás procesos que ha realizado la unidad de búsqueda. Son tímidos. Hasta ahora son bastante tímidos. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros siempre enfatizamos desde nuestra unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es que, para empezar, no, esa expectativa nosotros no la podemos, digamos, materializar desde el principio de nuestras actuaciones, porque nosotros de entrada siempre dejamos la base que nuestra búsqueda es sin etiquetas, nuestra búsqueda es sin estigmas, nuestra búsqueda es sin prejuicios, nuestra búsqueda es absolutamente incluyente y nuestra búsqueda no busca personas, no busca culpables. Entonces creo que en eso tenemos una similitud también con el ejercicio que se hizo desde la Comisión de la Verdad. Pero hay ofrecimientos importantes de algunos aportantes de participar efectivamente en la búsqueda. Y no solo de algunos aportantes, por ejemplo, algunos firmantes de paz, de participar efectivamente en la búsqueda. Y eso no es solo aportar información. En el campo de la búsqueda, aportar información es como ese primer momento que activa toda la investigación humanitaria extrajudicial. Pero cuando vemos aportantes, por ejemplo, que claramente están haciendo ofrecimiento de ir a hacer recuperaciones, acompañar los equipos de recuperación, acompañar los equipos, por ejemplo, de recoger muestras biológicas que son tan importantes para los procesos de cruce, e inclusive acompañarlos en los encuentros de entrega digna. Yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que se concretice y para que, digamos, sí, este ejercicio de la reconciliación y del perdón tenga, digamos, un escenario, por decirlo, operativo en el que se pueda de verdad materializar. Sanación, reconciliación, utilizó unas palabras, Luz Janet, que están en la psique, digamos, la psique nacional, en relación con la actitud respecto al acto violento. La posibilidad de, Francisco cree que hay una posibilidad, una necesidad en los colectivos de un acto de contrición y un propósito de enmienda, aquí hablando de esos escenarios de reconciliación, hasta dónde más va y cómo sirve el relato para eso. Yo lo que he vivido como experiencia es que cuando se hace un acompañamiento serio a las víctimas y un acompañamiento serio a los responsables, nosotros los llamamos responsables, es posible que se creen escenarios donde se puede avanzar, yo diría en primer lugar hacia la reconciliación, es decir, la posibilidad de convivir juntos y de ser aceptados unos a los otros sin que necesariamente se haya pasado más adelante. No nos vamos a matar, vamos a continuar, no nos vamos a salir, por ejemplo, del pueblo donde unos se fueron para la guerrilla y otros se fueron para los paramilitares, vamos a convivir juntos. Pero también he visto momentos en que se dan el acontecimiento del perdón. Yo quiero decir que, en primer lugar, es una cosa, aprende uno, es que a nadie se le puede pedir, a ninguna víctima se le puede pedir como un presupuesto de cualquier cosa para avanzar en estos procesos, que la víctima perdone. Ni siquiera, creo yo, se le puede exigir al responsable que tiene que pedir perdón. Otra cosa es que acepte responsabilidad, otra cosa es que reconozca lo que hizo, pero Gustavo, me preguntas como sacerdote, y yo estoy convencido que el hecho de que un hombre pida perdón,
Y el hecho de que una persona perdone es prácticamente un milagro. Es decir, digo milagro, es algo que es decir, que se sale de lo que nosotros podemos organizar físicamente, lógicamente. Es un acontecimiento. Es un acontecimiento que sorprende siempre, sobre todo si se lo hace con la profundidad que debe hacérselo, porque precipitar un perdón es dejar muy incómoda a la persona que quizás en el escenario en que está se ve sometida a que yo tengo que hacer algo que se espera de mí. Y lo mismo precipitar una pedida de perdón. Eso tiene que emerger como algo muy hondo. El perdón es siempre un acto libre, absolutamente personal, absolutamente incompatible con cualquier recompensa. Tú lo regalas, el perdón. Y por eso requiere extraordinario cuidado. Lo que sí podemos hacer nosotros en la justicia transicional es construir el escenario para que estas cosas acontezcan. Porque yo creo que en la medida en que se producen actos de perdón en Colombia y en la sociedad, se fortalece la posibilidad de recuperarnos como seres humanos. Eso sí, por supuesto. Eh, y conozco mucho el argumento de Derrida, que entre otras es un filósofo que a mí me gusta muchísimo, y él incluso lo levanta el perdón como una virtud cívica y como una virtud política. Y a esos niveles yo lo entiendo más como un acto de reconciliación. Pero por supuesto no es el lugar para ponernos en una discusión conceptual. Pero quisiera, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo que lo vivimos aquí en la alcaldesa de Bogotá un día con muy buena voluntad, pero sin que estuvieran preparadas las personas, quiso traer a líderes campesinos de la zona de aquí del Sumapaz, a una lideresa muy importante, y en ese lugar una de las líderes de la FARC que está en el Congreso de Colombia, hizo un reconocimiento de lo que ellos habían hecho y públicamente ante la televisión le dice a María del Carmen, la lideresa, yo reconozco lo que nosotros hicimos, acepto la responsabilidad nuestra con su pueblo y pido perdón. Y se subió a la tarima y le dijo, yo quiero que usted se levante y nos demos un abrazo. Y María del Carmen con mucho coraje se quedó sentada y la dejó plantada ante la televisión y le dijo, no, yo no puedo en este momento. Yo quiero que me expliquen primero el problema de la verdad. ¿Por qué ustedes nos atacaron en mi familia y por qué me entregaron los pedazos, dicen ustedes, de mi marido en una bolsa plástica? Mientras ustedes no digan la verdad, yo no puedo ir hacia allá. O lo que le pasa a la víctima de Bojayá, que todos ustedes conocieron, cuando se encuentra con el Papa, aquí que llegó el Papa, entre otras, María también se llama ella, del caso del ELN con Machuca. Ella está quemada, murió en el quemonazo, del fogonazo, murió su marido y sus 3 hijos, y el Papa le pregunta, hija, ¿y tú has perdonado? Y ella le dice una cosa muy bella, le dice, Santo Padre, yo no he sido capaz de perdonar. Yo no tengo odio, pero yo no he sido capaz de perdonar. Yo espero que un día Dios perdone en mí, como poniendo a una fuerza espiritual más grande que ella, lo que ella no alcanza a dar. Pero, pues hemos visto también, ustedes lo han visto en la JEP, momentos en que ocurre el perdón, y que son momentos bellísimos y que conmueven a la sociedad inmediatamente cuando son auténticos y son muy importantes en el país. Podría quedarme con el tema del perdón porque me parece interesantísimo. De hecho, hay muchas críticas porque señalan que los comparecientes, en el caso de la jurisdicción, acuden al perdón como una figura un poco como un ardid, y que el perdón con mucha frecuencia es retórico. Y que no es sincero. Es difícil saber cuándo un perdón o un ofrecimiento de perdón es sincero o no lo es. Yo, sin embargo, y vuelvo al argumento de la virtud cívica, cuando alguien pide perdón, voy a traer aquí a Margaret Walker, que es una filósofa norteamericana,
creo que se produce una afirmación normativa, es decir, se niega la posibilidad de justificación o darle valor a un crimen y se reafirma unos valores de convivencia, así sea públicamente, y eso es un, digamos, es un paso más allá de la sinceridad o no de quien pide el perdón. Gustavo, Volvamos, me sí. perdona sobre eso, Se porque emocionó, no. ¿sí vio? Y esas son cosas muy hondas que tocan en profundidades muy hondas de la dignidad humana, pero en alguna forma la gente se da cuenta, y sobre todo las víctimas, se dan cuenta si se está ante un acto sincero del alma o si se está haciendo un protagonismo público. Y una de las cosas que aparece cuando la sinceridad es honda es que la persona, el criminal, en lugar de destruir su reputación, la recobra. Los hombres, las mujeres, los pueblos, los alemanes, cuando reconocieron que habían sido una sociedad de asesinos, como nos lo decía aquí Koenig, uno de los parlamentarios alemanes, cuando reconocimos que nosotros, la patria de Kant y de Hegel y de Beethoven y de Bach, nosotros habíamos hecho lo que hicimos el día que reconocimos que también habíamos sido una sociedad de asesinos. Alemania recuperó su reputación y pudo ser el líder de la Unión Europea para que la Unión Europea se hiciera, pudo unirse, reunirse otra vez, pudo hacer lo que han hecho los alemanes, el mejor cine, la mejor literatura que se ha hecho sobre el Holocausto y sobre la guerra la han hecho ellos mismos, contando lo que hicieron. Tal vez nos toque a la inversa entender que la sociedad colombiana no es una sociedad solo de crímenes y criminales. Cuando se publicó el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una forma de atacar el informe es señalar que es un relato más. Y se acude normalmente al escenario de la polifonía, de la posibilidad de los múltiples relatos. Después de publicado el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿qué tan viable, qué tan posible, cuál es el lugar de la polifonía en relación con el conflicto, de lo que sucedió? A ver, en primer lugar, la polifonía era absolutamente necesaria, porque el esclarecimiento histórico, el esclarecimiento hermenéutico, si quieren ustedes, el esclarecimiento de las grandes responsabilidades políticas, solo es posible escuchando todos los lados. Pero la convicción que nosotros tenemos como comisionados no es solamente la verdad de la realidad del dolor, de las brutalidades acontecidas, sino también el haber podido establecer los grandes elementos del... Mire, para nosotros es claro que si no se para el narcotráfico, si no se para el paramilitarismo, que está lejos de ser una cosa simple, y que este es un asunto vivo, es un entramado de narcotráfico, con militares, con policía, con políticos, con grupos de empresarios. Si no se para el paramilitarismo, esto no puede salir al otro lado. Si no se para la impunidad, es imposible salir al otro lado. La comisión comenzó a establecer esos puntos. Si no se para la exclusión de los pueblos negros y de los pueblos indígenas y la destrucción del campesinado, esas cosas se arman en el relato, ¿no? Eso sale de la totalidad, si usted quiere, de las muchas voces, pero se van tipificando con mucha claridad. Y eso es lo que lleva a las recomendaciones. Nosotros ponemos ejemplos de cosas para ser discutidas en democracia. Cuando decimos hay que salirse del modo guerra de este país, la guerra no es solución para nada, de lado y lado. Y sugerimos, ante la situación que haya un ministerio para la paz. Pues nos parece que esto no es un asunto de un comisionado de paz de segundo nivel, y que haya un ministro que se pueda sentar en el grupo del gobierno del presidente, enfrente del ministro de Hacienda y de la ministra de Educación y del ministro de Justicia, y decir: un momento, aquí estamos jugándonos con la vida de los seres humanos en la paz. Pero
pero eso es, claro, crear un ministerio es un asunto de la democracia. Nosotros no somos una entidad vinculante, nosotros somos una entidad ética pública o ética política, y eso tenía que ser resuelto a otro nivel. Lo mismo cuando decimos, nos parece que la justicia tiene que ser absolutamente independiente, y por eso decimos que no meta la mano ni siquiera el presidente en la elección del fiscal. Para nosotros tiene que ser una cosa mucho más de las Cortes, tiene que ser que eso no esté manejado ni por el Ejecutivo, ni por el Congreso, ni por los partidos políticos. Pero si hay otra manera en el debate político que sea mejor, pues que la pongan. Me explico lo que quiero decir, pero la comisión sí dice, mientras la justicia esté subordinada como está subordinada en Colombia, la impunidad va a continuar, y sobre todo la impunidad del campo, la impunidad de los desaparecidos. El día que no haya JEP, que es en este momento la gran celebración para todos nosotros, pero es solamente reducida a la guerra. Pero usted habló de Alemania, el holocausto, la posguerra, la aceptación de una nación de haber cometido lo que hizo, y hay una figura muy clara, un debate además, el del revisionismo y el negacionismo, que tuvo lugar centralmente en Alemania, no solo en Alemania, sino en Gran Bretaña y Francia, con los relatos de Nolte y demás. Para Luz Janet y Francisco, ¿cómo la tarea de los mecanismos contribuye a ponerle un límite al revisionismo y al negacionismo? Primero tú, porque yo vengo a hablar mucho. Y además usted sabe mucho, cita muchos filósofos que a mí me desbordan completamente, pero muy bien, eso es un maestrado. Estudioso como siempre, ¿cierto? Ah, Negacionismo. Yo lo quiero poner desde la casuística. Es decir, nuestro país, muchos ciudadanos de nuestro país todavía no reconocen que esto pasó. Sobre todo los que estamos o los que hemos estado desde el confort, desde otros lugares de privilegio. Nosotros en la unidad de búsqueda, por ejemplo, insistimos que es injusto y es increíble que un ciudadano en Colombia no sepa por ejemplo, que la unidad de búsqueda existe. Y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la potencialidad, la fuerza, la potencia de este mecanismo? Hace poco estaba sentada esperando una cita médica. Mi persona que estaba al lado me pregunta, aquí en Bogotá, pregunta, ¿usted dónde trabaja? Y yo trabajo en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Literalmente la persona palideció. Y me dice, ¿eso existe? ¿Eso qué es? Eso existe. Y palideció, ¿por qué? Porque tiene una persona desaparecida desde los años 80. Mira. Y no había accedido a ningún mecanismo más, la lucha eterna de su madre buscándola por todo este país. Eso a nosotros, digamos, nos tiene que estrujar. Y nosotros insistimos en que ese también va a ser el principio de, digamos, de estas transformaciones que necesitamos para de verdad construir paz en nuestro país. Dejar el negacionismo, dejar la posibilidad de que todos tenemos que contribuir a la búsqueda. La búsqueda no tiene que ser una tarea solo del Estado o solo de las organizaciones, sino de todas las fuerzas vivas de este país. Hacia allá tenemos que enfocarnos, hacia allá tenemos que ir. Tenemos que poner esto en la agenda de todas y de todos. Si no lo logramos, si no logramos eso, probablemente no vamos a reparar, no vamos a avanzar. No vamos a tener un momento de historia de nuestra patria donde de verdad haya dimensión del daño causado, pero más que eso, aprender y a reconocer cuáles son los factores para que no vuelva a suceder, para que no se vuelva a repetir, que debe ser también un elemento importante de esta lucha, de este ejercicio que estamos haciendo. Te voy a poner en camisa de 11 varas. Dado que los riesgos en términos de la verdad, del derecho a saber, son en el revisionismo y el negacionismo, en relación con la desaparición forzada, ¿qué es lo innegable? ¿Qué es lo que no se puede negar ni poner en revisión hoy en día? En 5 afirmaciones así contundentes, 3, 5. Pues lo primero que ocurrió, que hay crímenes de Estado. Y que hay crímenes de Estado que hay que abordarlos conjuntamente como sociedad. Segundo,
que es un tema para mí súper instrumental, si se puede decir, que hay que buscar a las personas, hay que hacer, yo digo, búsquedas activas, hay que hablar con ellos, no hay que esperar a que nos toquen la puerta, hay que ir y tocarles la puerta, y sobre todo nosotros que tenemos este mandato y esta misión tan clara, humanitaria y extrajudicial, lo podemos hacer. Entonces tenemos que hacer búsqueda activa de los que estuvieron en ese escenario. ¿Qué hay que hacer? Hay que desclasificar mucha información. Tenemos que acceder contundentemente a mucha información donde sabemos que hay verdades que hay que buscar y que hay que encontrar. Tenemos que, en nuestro trabajo complementario y colectivo que hacemos desde la jurisdicción y la unidad, hay muchos sitios que todavía necesitan medidas cautelares y que se nos tiene que abrir las puertas para poder entrar y que los tenemos claramente identificados. Y obviamente tenemos que buscar otras estrategias y otros mecanismos para acceder a estas personas que yo insisto, tienen muchas respuestas a muchas preguntas que aún hoy no están resueltas. Francisco, el logro de la verdad, hay muchas formas de llegar, muchas rutas de llegar a la verdad. Una de ellas es la verdad judicial. Se supone que la verdad judicial es más rigurosa. Pero pregunto, ¿la Comisión de Esclarecimiento desvirtuó supuestas verdades judiciales? Es una señora pregunta realmente, y sobre todo para mí que no soy juez, pero la Comisión de la Verdad pone en evidencia, por supuesto que sí, pone en evidencia como por ejemplo en el trato de las tierras hubo decisiones de jueces que reversaron, entre otras, lo que habían hecho otros para entregarles tierras a jueces ya subordinados a la mafia, para entregarles tierras a los paramilitares mafiosos, que fueron los paramilitares pues como Mancuso, como Macaco, como los Castaño, y le entregaron en decisiones judiciales las tierras por supuesto a campesinos, pero eran campesinos que protegían la dominación sobre la tierra que estaban entregando los paramilitares en ese caso. También por presión de la guerrilla, otros hubo tomas de decisiones jurídicas que hicieron muchísimo daño. Al interior del INCODER se hicieron cosas muy delicadas que en la Comisión de la Verdad aparecen. Pero sobre todo yo quisiera llamar la atención, me quiero devolver hacia las cosas que estaba diciendo Janet y que estabas preguntando. Nosotros encontramos mucho negacionismo, lo encontramos en el ejército, incapaz de reconocer la tremenda vinculación con el paramilitarismo, o hasta aceptar finalmente en el último tomo que nos entregaron, porque dijimos queremos que nos digan qué piensan ustedes del paramilitarismo, en que terminan diciendo nosotros no tenemos, sí, entonces se presentan las cosas de los paramilitares que son de conocimiento público, nos entregan un libro sobre eso, pero terminan diciendo el ejército de Colombia no tiene nada que ver con eso. Encontramos el negacionismo en los empresarios, en un gran miedo de que se dijera cualquier cosa, en que hubiese empresarios articulados con lo que pasó en la desaparición forzada o en las masacres o cosas parecidas. Encontramos el negacionismo en los políticos. Encontramos muchos momentos de negacionismo por todas partes, incluso en la dificultad de la Iglesia de reconocer, por ejemplo, en tiempos preparativos a esto, la vinculación de la Iglesia en la violencia, de los tiempos famosos de la violencia, que fue, todo esto es preparación a lo que nos pasó ahora, por la vinculación de la Iglesia con el Partido Conservador. Pero además de eso, el negacionismo tiene y encontramos un mito, y es el mito de, a mí me lo decían, padre, deje eso así, no escarbe, eso es mejor dejarlo así, y más bien pónganse a pensar en el futuro. Pero escarbar todo eso le va a hacer mucho daño al país, va a ser mucho más difícil reconciliarnos. Una tremenda resistencia a la verdad.
Yo creo que eso cambió mucho. Yo quiero decir que, y quiero decirlo, durante 2000 días en este país, todos los días sin parar, la Comisión de la Verdad hizo por lo menos un acto de enfrentar la verdad y enfrentar el sentimiento de que aquí está ocurriendo algo que es intolerable. Y yo creo que eso determinó mucho el comportamiento de los colombianos en la elección presidencial en la primera vuelta, cuando unos y otros, de derecha y de izquierda, dijeron aquí hay que cambiar, pues que es que era que habíamos hablado con todo el mundo. Y el cambio, unos dijeron el cambio es la no corrupción, y la derecha de este país votó por Rodolfo, y otros dijeron el cambio es la paz total, y entonces muchos votaron por Petro, y Petro finalmente ganó. Pero el país comenzó a darse cuenta de que aquí, yo creo que por eso hoy en día se recibe muchísimo más a nuestras instituciones. Aquí el país quiere el cambio, pero por supuesto no voy a entrar en lo desafiante que es y lo exigente. Pero hay una cosa que a mí me parece peor. El país no solo resistió a la verdad, sino que resistió a dejarse vulnerar por el dolor brutal que había en el país. Dejarse vulnerar no es la vulnerabilidad de las víctimas, que la tienen, sino que nosotros nos dejemos vulnerar de la familia que está buscando un niño desaparecido, de todos los dolores que hay en el país, porque allí sí la cosa es mucho más duro. La gente trata de, yo no me quiero dejar implicar en eso, que en el momento en que yo me siento vulnerado, me siento comprometido y tengo que responder, y yo no me quiero dejar implicar en esos sentimientos. Y mientras el país no incorpore el sufrimiento de nuestra historia y no lo haga propio, ¿me comprenden? Es muy difícil que podamos echar hacia adelante. La justicia nos ayuda mucho porque satisface el que no haya impunidad. Es que la cosa es mucho más profunda antropológicamente y espiritualmente. Retos, y ahí vamos ya para cerrar en un minuto, Luz Janet, ¿cuáles son los retos de la unidad? Y Francisco, un reto, ¿cuáles son los retos del relato, para la apropiación del relato, por lo menos en el debate público que construyó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? Pues nosotros tenemos, yo digo que 6 retos identificados. 1, tenemos que volcarnos mucho más al territorio. La unidad sigue reproduciendo el centralismo de las instituciones públicas del Estado colombiano. Tenemos que trabajar literalmente desde el territorio, con los territorios, en los territorios. Tenemos que llegar al territorio. Tenemos que, insisto, ofrecer, no por oferta y no por demanda. Tenemos que instalar mucha capacidad para la búsqueda, capacidad técnica y capacidad forense. Tenemos que darle un replanteamiento total a la participación, a cómo decir la verdad, una búsqueda participativa, incluyendo la participación de la institucionalidad del Estado. Es decir, hay resistencia hasta en la institucionalidad, en instituciones tanto sectoriales como de otros sectores, para seguir apostándole a la búsqueda de los desaparecidos. Tenemos que posicionar la unidad como un mecanismo eficiente, como un mecanismo que de verdad ayuda a la construcción de paz y a la reparación en el país. Tenemos que trabajar muchísimo en una agenda interseccional. Yo insisto en que la desaparición no es problema del sector justicia ni un sector como nosotros, sino que es problema de todos los sectores. El padre mencionaba a los comerciantes, cómo puede participar el sector financiero de este país a la búsqueda, cómo puede participar el sector de las comunicaciones a la búsqueda. Esto en realidad hay que ponerlo en el ADN colectivo, como lo digo yo, y indiscutiblemente la unidad tiene que repensarse en materia de cómo opera, de su operatividad. Entonces ahí está nuestro 6º reto. Francisco. Pues yo veo 3 cosas. Lo primero es estar con las víctimas. Nosotros estuvimos en contacto por lo menos con 30.000 víctimas directas y nosotros no podemos dejar estar al lado de ellas, ya como ciudadanos, ya no somos más que simples ciudadanos. Lo segundo, contribuir a una inmensa, la más grande posible conversación nacional sobre la verdad de lo que nos pasó y sobre cómo vamos a construir el futuro en las diferencias juntos, pero desde la verdad que tiene que seguirse buscando. Yo insistiría, hemos hecho una contribución, es una contribución muy seria,
pero no es la verdad y entonces ya sabemos todo, olvídese. En este campo de la interpretación histórica y política, hay, eso es de nunca acabar. Y lo que nos puede ayudar a esto es, en esta construcción colectiva, es siempre mirando a las víctimas, avanzar hacia la comprensión mucho más profunda de lo que somos como sociedad. Y lo tercero, y se los diría a ustedes, que son los que están en las grandes responsabilidades ahora, úsennos. ¿No? No para que nos den empleo, sino porque no, nosotros queremos contribuir, nosotros sentimos una responsabilidad inmensa. Y me llama la atención, yo estoy llegando de Medellín, donde estaba el teatro lleno de gente que contribuyó en Medellín a la búsqueda de la verdad y que está toda trabajando, que quiere seguir contribuyendo al sistema en muchas formas, en la decisión de que las cosas tenemos que transformarlas en Colombia. Yo me siento muy satisfecho de ver de lo que está haciendo hoy en día la JEP y de lo que está haciendo la unidad y de que lo que nosotros dejamos contribuya a los trabajos de ustedes. Francisco Luyanet, muchas gracias. Un paso muy somero por los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.